Se ha capturado ya al jefe de la Barredora, este grupo criminal fundado en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Y evidentemente, esta captura tiene también consecuencias de carácter político. Una de ellas implica al coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández. De eso se trata Historia de lo Inmediato el día de hoy. Adán se derrumba y con él su grupo. Dice así: la buena suerte de Adán Augusto López Hernández cambió radicalmente hace un año, el 1 de octubre de 2024. Ese día tomó posesión Javier May como gobernador de Tabasco y su primera decisión fue ordenar a la Fiscalía investigar al grupo criminal La Barredora y sus ramificaciones mafiosas encabezadas por el jefe policíaco Hernán Bermúdez Requena. Ese día también se inició el derrumbe del grupo político priista que se instauró hace 3 décadas en el Estado para aniquilar a Andrés Manuel López Obrador, liderado por Roberto Madrazo y Manuel Gurría Ordóñez, que luego penetró a Morena de tal manera que el nieto de este, Manuel Gurría Reséndez, es ahora diputado local de ese partido y perfilado para gobernador en 2030. Gurría Reséndez hace 5 años no logró como priista una diputación local en Tabasco, pero repentinamente apareció como candidato suplente de Carlos Enrique Íñiguez Rosique, a quien sustituyó hace un año cuando este personaje, conocido como Caliche, solicitó licencia para convertirse en el poderoso secretario particular de López Hernández como coordinador en el Senado. Alguien también muy ligado a Bermúdez Requena y a su hermano Humberto, a su vez socio del senador en negocios inmobiliarios y en franquicias de alimentos. Todo el mundo lo sabe en Tabasco y en México. Aunque no termine judicialmente implicado y en la cárcel, porque no es remoto que Bermúdez Requena se asuma como el líder máximo de la organización criminal y de la sociedad con el cártel Jalisco Nueva Generación, Adán Augusto López Hernández tiene una responsabilidad política por haberlo nombrado como gobernador, secretario de Seguridad Ciudadana, y luego haberlo respaldado como secretario de Gobernación, en una amistad que inició en 1992, cuando el policía llegó a Tabasco de la mano de Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal de Morena, a su vez invitado por Manuel Gurría Ordóñez como gobernador sustituto de Salvador Neme Castillo, destituido por Carlos Salinas de Gortari porque no lograba frenar a López Obrador. Estas ramificaciones políticas son importantes para entender cómo el grupo político de Gurría Ordóñez, vinculado estrechamente a Carlos Hank González, sí, el mismo que decía que un político pobre es un pobre político, bueno, penetró a Morena con López Hernández a tal punto que éste, como gobernador de Tabasco, acogió a muchísimos expriistas mientras le cerró el paso y hasta persiguió a fundadores de Morena que venían en la lucha desde 1988. Entre ellos, Javier May y Ramiro López Obrador, hermano del expresidente que es el actual secretario general de gobierno. Pero la afectación al grupo político de López Hernández por la captura y procesamiento de Bermúdez Requena no se limita a Tabasco, donde mantiene la mitad del Consejo Estatal de Morena a su favor, sino a muchos estados del país donde estableció relaciones para ganar la candidatura presidencial en 2023,
con un despliegue de recursos propagandísticos y económicos, cuyo origen siempre se presumió oscuro. Prosélitos de Adán Augusto López Hernández siguen actuando en Morena en estados como Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Sonora, Chiapas, Veracruz, Jalisco, en algunos casos para buscar contender por cargos en las elecciones intermedias de 2027. Pero el declive político del exsecretario de Gobernación también los afecta, hasta el punto de que ya diseñan una fuga hacia adelante para que el derrumbe no los aplaste del todo. El testimonio de Bermúdez Requena y de todos los implicados en el grupo criminal La Barredora harán más potente el escándalo que buscará ser capitalizado por la oposición a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero lo fundamental es que queden debidamente esclarecidas las responsabilidades penales y también políticas para que no se repitan fenómenos análogos en el futuro. A diferencia de Felipe Calderón con el narcotraficante Genaro García Luna, su mano derecha, fue el gobierno de Tabasco y luego el gobierno federal el que inició las investigaciones sobre Bermúdez Requena y La Barredora, hace exactamente un año, cuando Adán Augusto tenía un mes de haber asumido como coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, uno de los poderes del Estado. Si López Hernández, como jefe político de Tabasco, designó como máximo comandante policíaco a quien fundó un grupo criminal desde el gobierno, aún sin su consentimiento ni complicidad, pues no puede seguir ostentando la responsabilidad de autoridad en el Congreso a riesgo de afectar un proyecto nacional. El propio López Hernández, como político profesional que es, sabe que él ya representa un pasivo para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llega a su primer año de gobierno, este miércoles 1 de octubre, en la misma fecha en que se iniciaron las investigaciones en Tabasco sobre La Barredora y el inicio del derrumbe del grupo político de López Hernández en Morena y que viene desde el viejo PRI. Muchas gracias otra vez hoy.